un milagro reservado para ti. ¿Será que puedes tú ahora percibir que Dios todo hace nuevo, que Dios todo hace nuevo, hay algo nuevo preparado? Padre, te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la bendición de poder, Señor, ya estar delante de tu presencia, por la bendición, Señor, de poder contar contigo en toda circunstancia y en toda situación. Gracias, Dios, por tanto amor. Gracias, Dios, por tanta paciencia, por tanta longura de bondad hacia nosotros, Señor, cuando a veces, Señor, tendríamos que saber qué hacer, tendríamos que sentir cómo reaccionar, porque aún en ese momento de duda, aún en ese momento de flaqueza, aún en ese momento de incertidumbre, Señor, tú estás moviéndote. Tú levantas, Señor, tu mano, Señor, y ordenas que seamos resguardados, que seamos protegidos, que seamos, Señor, bendecidos. Porque cuánta bendición hay, Señor, en ser tus hijos. Cuánta bendición, Señor, en estos momentos de incertidumbre, en donde el mundo flaquea, Señor, no solo en salud, sino en economía, en donde el mundo flaquea en certeza de fe, en donde, Señor, las huecas sutilezas, las filosofías y todo aquello, Señor, que te saca, Padre, de contexto, han llevado a este mundo como está. Pero gracias te damos, Señor, porque hoy podemos estar delante de ti y reconocer toda la bendición que nos otorgas. Que tu mano todavía sigue protegiendo, que tu mano no se ha cortado para dar, para proteger, para levantar, Señor. Gracias, Padre, por la protección, por la provisión, por la fe, Señor, por el sostenimiento y la fortaleza que nos das a pesar de brazos cansados, a pesar de sueños rotos, a pesar de metas no cumplidas. Tú estás ahí y nos recuerdas, Señor, que todo propósito tiene comienzo y tiene fin en ti. Tú estás ahí y nos recuerdas, Señor, que todo procede de ti y va hacia ti. Gracias, infinito, grande, eterno, siempre existente, poderoso y proveedor. Gracias, Señor, porque has volteado a la tierra y te has dignado, Señor, escoger al ser humano, Padre, como partícipe de tu gloria. Gracias por todas y cada una de las situaciones que nos libras diariamente y que no sabemos y no nos damos cuenta. Gracias, Señor, porque cuando estamos totalmente decepcionados y abatidos, tu esperanza de que algo bueno viene es lo que nos sostiene y mantiene. Y porque aunque en esta vida sufriésemos y siguiésemos sufriendo, Señor, tenemos promesa en la eternidad. ¿Qué es el dolor actual en comparación de la eternidad? ¿Qué es todo lo que ocurre en comparación de tu amor, que es eterno? Tu amor es eterno, tu amor es santo, y por eso te damos las gracias y te bendecimos en este día y te decimos: aquí estamos, Señor, háblanos, úngenos, alístanos, avívanos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y la iglesia dice: Amén. Dios les bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Espero que estén bien, que estén sanos, que estén tomando sus medidas de precaución, porque cuando tú haces lo correcto, cuando tú haces lo que a ti te toca, aunque de rebote te tocara algo que no te correspondía, el Señor te libra, el Señor te levanta y el Señor cumple su promesa de cobertura. Así es que recibe un cordial saludo, recibe una bendición de parte nuestra, de parte de la comunidad cristiana Masada. Mi nombre es Israel Chapa y es un gusto que estés conectado. Un saludo a todos los hermanos de la congregación, a la hermana Laura, al hermano Adrián, a la hermana Rocío, al hermano Edgar, a la hermana Marisela, a Irra, a Roberto. Un saludo a Abigail, a Uciel, a Keila, a Antonio, a Jania, a Dara. Bueno, ustedes saben, si me pongo aquí a mencionar todos los nombres, reciban un cordial saludo. También un saludo a ti que tal vez es la primera vez que escuchas
tal vez es la primera vez que te acercas, o tal vez te congregas en otro lugar y nos estás visitando hoy en este culto que hacemos a nuestro Dios vía online. Siéntete bienvenido, recibe una bendición y que el Señor alcance toda tu familia y en tu casa se halle como sustento, como cimiento la paz del Señor. Así es que reciban una bendición, reciban un saludo y preparémonos para la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. Hay situaciones muy impresionantes en la palabra de Dios. Hemos estado hablando los días domingo a las 8 de la noche constantemente del Apocalipsis. Hemos estado hablando de los significados, de las profecías. Y en una enseñanza que ya dimos, que vamos a ampliar un poco más después, notábamos y hacíamos notar que cada uno de los mensajes que da nuestro Señor a las 7 iglesias se coincide en los teólogos que es un mensaje en general a toda la iglesia de todos los tiempos, y que cada una de estas cartas que son enviadas a ellas tipifica un tiempo determinado para la iglesia. Empezando con Éfeso, cuando empieza el amor ferviente, cuando la iglesia primitiva comienza a hacer la obra, cuando empieza a regarse como semilla el evangelio por todo el mundo y los discípulos empiezan a dispersarse y es corrido el mensaje de salvación. Ahí empieza, ¿verdad?, en Éfeso. Pero a lo largo del tiempo y a lo largo de los años, hasta el día de hoy, hemos visto que cada una de las iglesias por las que va pasando, Sardis, Filadelfia, etcétera, hasta la de este tiempo, que es la final, es la iglesia de la Odisea, nos damos cuenta que es un mensaje que no está ahí escrito por azar. Es la condición actual de la iglesia. Es la condición que tiene la iglesia de Cristo hoy día. Por eso, hoy tengo un mensaje de parte de Dios, del Espíritu Santo, acerca de este asunto que se llama los miserables. Apocalipsis 3, versículo 17, dice: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Oremos un minuto más. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos infinitamente, Señor, el poder estar ahora en este momento escuchando tu palabra. Podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, podríamos estar escuchando o inclusive viendo cualquier otra cosa, mas sin en cambio, Padre, hemos sentido la necesidad, Padre, de recurrir a ti, de recurrir a tu palabra, de buscar, Señor, tu consejo y tu mensaje. Te damos las gracias, Padre, y te pedimos que nos hables, Señor, a través de la Escritura, que nos hables, Señor, a través de esta cita, Padre, para entender cuál es la condición que tenemos. Y no hablas nada más en el sentido personal, cuál es la condición que tiene tu iglesia de los últimos tiempos. Porque como hemos visto en el mensaje Apocalipsis, este mensaje es contundente, es real, es verdadero, y por eso es que está ubicado en la última posición, esta última carta a la Odisea. Te pedimos que tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y la iglesia dice: amén. Amén. Los miserables. Los miserables, y en específico la última carta que se escribe de estas 7 que nos narra el apóstol Juan, que recibe en la profecía, en la visión, y que tiene que enviar a cada una de las iglesias, es el mensaje a la Odisea. Apocalipsis 3, versículos 14 al 22. Está contenido en todo esto el mensaje total que es dado a la iglesia. Y quiero decirte antes de leerlo que la ciudad de la Odisea, en donde se halla esa iglesia, fue fundada por Antíoco II
del 261 al 246 aproximadamente, y fue nombrado así en honor de la esposa de este Seleuco, de este Seleucida conquistador, hijo de aquel primer Antíoco. Y la Biblia no registra que esta iglesia sufriera persecución. Si tú lees, por ejemplo, las cosas que le pasaron a Éfeso, las cosas que pasaron a las diferentes misiones que fueron sembradas en los diferentes tiempos, algunas por Pablo, algunas por Tito, algunas por Bernabé y tantos hermanos, te vas a dar cuenta que en esta narrativa de cosas que sufrieron cada una de ellas, no las sufrió la Odisea. No la registra la Biblia que sufrieron ningún tipo de herejía, ni siquiera que tuvieron algún adversario así grande, encumbrado, político o religioso, inclusive de otra religión, que les hiciera la vida difícil. Tampoco se cita que haya un remanente de esa iglesia que haya prosperado y que haya quedado. No existe, no hay registro histórico. Pero lo que sí se menciona es la tibieza general, la tibieza que esta iglesia manifiesta con su indiferencia espiritual. A mucha gente no entiende este término de tibieza general. Lo que está manifestando ahí la carta y esta exhortación es que son una iglesia que se está comportando de una manera indiferente, que la congregación está haciendo caso omiso, que le da lo mismo, para que me entiendas en ese momento. La exhortación a la Odisea termina con una interrogante implícita que tendríamos que hacernos todos el día de hoy. La pregunta es: ¿hay en esta congregación a lo menos una sola persona dispuesta a oír? Escucha lo que dice el mensaje directamente de la palabra de Dios. Escribe esto al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero que dio inicio a todo lo que Dios creó. Sé todo lo que haces, no eres ni frío ni caliente. Sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Como eres tibio y no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Wow. Tú dices que eres rico, que tienes cosas en abundancia y que no necesitas nada, pero no te das cuenta de que en realidad eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro que ha sido refinado en fuego, para que así seas realmente rico. Compra de mí ropa blanca para que cubra tu vergonzosa desnudez, y compra también de mí medicina para que tus ojos realmente ocasionen que puedas ver. Yo corrijo y castigo a los que amo, así es que esfuérzate y cambia. Mira, aquí estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Al que salga victorioso le permitiré sentarse a mi lado en mi trono, en la misma manera que yo conseguí la victoria y me senté al lado de mi Padre en su trono. Oigan bien lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuando leemos todo esto y podemos analizarlo en el tiempo actual, permíteme decirte que fuera de los mensajes motivacionales que alguien te pueda dar y todo, no sé, la vertiente de inclinación de mensajes hacia el positivismo, la realidad es que haciendo un examen de conciencia, la verdad es que haciendo una introspección a cómo está el estado en general de la iglesia, y al decir generales, yo sé que hay excepciones, pero en general, pues es ese. Jesús la llama miserable y desventurada. Ahí específicamente en el versículo 17 que leímos al principio. Miserable viene de la voz griega eleinos, que significa lastimero, que significa digno de lástima, que significa conmiseración.
Jesús está acusando a la iglesia del tiempo final, a la iglesia de este tiempo. Te está acusando a ti y me está acusando a mí de tener quizá una actitud miserable, una actitud que es digna de lástima, una actitud en la que nosotros nos conmiseramos a nosotros mismos, en las que nos pobreteamos, para que me entiendas. Estamos tomando una actitud en este tiempo final y vas a ver con lo que está sucediendo, no solo en este momento de pandemia, ya veíamos venir todo esto desde el crack económico en el mundo, desde las diferentes posiciones que está tomando la iglesia tradicional y las otras religiones. Y es verdad, miserable, de acuerdo al diccionario, a la Real Academia Española de la Lengua, dice que miserable puede ser cualquiera de 4 cosas. Número 1, que miserable puede ser una persona que vive en estado de pobreza. Que miserable es alguien que vive desgraciada o infelizmente. Que miserable puede ser alguien que es muy avaro, muy tacaño, muy mezquino. Y número 4, puede ser alguien que denota miseria y es propio de ese mismo título. Es decir, cuando el Señor habla a esta iglesia, a la iglesia de este tiempo, le dice que está viviendo en un estado de pobreza. Pero ¿de qué tipo de pobreza? Le dice que es alguien que vive infelizmente en una desgracia, que su estado es deplorable, que su estado no es nada agraciado. Le está diciendo también que es un tiempo, mira la contradicción aparente, que es alguien muy tacaño, que es alguien muy avaro o muy mezquino. ¿A qué se referirá? Está hablando que es el título que se le da a las personas que viven de determinada manera. Miseria. Desventurado también le dice. La palabra desventurado viene también del griego talaiporos, que significa soportar la prueba. Para que entiendas este ejemplo, es la persona que está sosteniendo pesas. Y imagínate tú que ya tengas un rato de estar sosteniendo algo muy pesado, como cuando vas a comprar los víveres, vas al mercado y tienes que caminar una distancia muy larga con tus bolsas. Yo no sé si has podido ver la expresión de alguien que está muy cargado, que está cargando un paquete. Tiene una expresión de sufrimiento, una expresión lastimera. En ese sentido se refiere. Jesucristo le está diciendo a la iglesia de este tiempo, a la iglesia del fin de los tiempos, a la iglesia que en realidad no ha sufrido tantos ataques como se sufrieron en otras ocasiones. Perdóname, pero aquí en México no sufrimos como sufrieron los que predicaron en Rusia, en China, en Japón o en la misma Cuba. En México tuvimos, sí, algún tipo de persecución, por ejemplo, pero tuvimos muchas facilidades. También nos llama desventurados, alguien que está sufriendo, como que soportando un peso, como que soportando una carga. Evidentemente, cuando leemos lo que está refiriéndose a Apocalipsis 17, la aplicación del término miserable no se refiere a una situación de pobreza, porque esa misma situación es mencionada más adelante en ese mismo párrafo. La recriminación que Jesús tiene hacia la iglesia, desde luego, es con la actitud que están tomando los integrantes de esa congregación. La recriminación que te podría hacer a ti y a mí Jesús es la actitud que tenemos, porque más que nada tenemos una generación en donde hemos avanzado tecnológicamente más que ninguna otra. Ahorita, a pesar de que vivimos tiempos difíciles, de economía difícil por esto de la pandemia, si tú vas al súper encuentras productos. Ha habido otras ocasiones, me tocó vivirlo cuando pequeño, cuando la crisis en México, cuando López Portillo declaró, este presidente que tuvimos en México, defenderé al peso como un perro, y la verdad es que fue todo lo contrario, y la banca quebró y muchas cosas. Tú ibas al supermercado y no había gran cosa. Yo me acuerdo cuando niño que tenías que ir a la panadería y te condicionaban la venta de leche. Tenías que comprar pan para que te pudieran vender leche, y solo 2 litros.
Pero si comparo ese sufrimiento con lo que ha sufrido la gente de los países comunistas, socialistas o extremadamente pobres como África y como tantos de Asia, pues la verdad es que es nada. Pero la realidad es que esta generación, este tiempo, tiene muchas más ventajas que todos los que hemos tenido en la antigüedad. Ahora estamos al alcance de información con un clic en tu computadora, con un touch en tu teléfono, y puedes investigar cualquier cosa. Ahora puedes prácticamente vender cualquier cosa hasta en internet y hacer dinero. Ahora prácticamente puedes tener a tu alcance cualquier tipo de estudio y todo, pero solamente no ese es el sentido de lo que te quiero decir. Esta generación tiene a su alcance mayor cultura, mayor educación, mayores productos, mayor alimentación. No tenemos tantos problemas como se tuvieron en la Edad Media, en el Renacimiento o en la época de la Revolución Industrial. Esta generación posmoderna en donde vivimos tiene muchas ventajas. ¿Y sabes eso qué ha provocado? Eso ha provocado que nosotros tengamos desgraciadamente un adormecimiento, un sopor espiritual, un no esforzarnos, ¿cómo decirlo? Un estar ahí, perdóname el término, pero lo voy a decir como se me viene a la cabeza, como vaca echada, sin actividad, sin esfuerzo, ante lo que Dios ha pedido desde el inicio. Jesús lo que está recriminando es la actitud que tenemos, la actitud iglesia. Miserable es aquel que nunca es feliz con nada. ¿Qué tal andas? ¿Qué tal andas? Eres una persona que estás conforme, y no me estoy refiriendo a ser conformista. Ser conformista es otra cosa. Siempre hay que tener metas, hay que tener aspiraciones, hay que tener sueños. La misma Biblia dice que hay que ir de gloria en gloria. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a la actitud de que nunca seas feliz con nada. Miserable es todo aquel que está recriminando. ¿Qué tal eres de inconforme que siempre tienes un comentario ácido, un comentario sarcástico acerca de la sopa, de la ropa, de la iglesia, de tu vida, de tus hijos? ¿Qué tal eres? Siempre andas de quejumbroso, siempre andas reclamándole a la gente. Eres un miserable, perdóname. Miserable es aquel que nada le satisface. Si siempre estás quéjate con el esposo, arrepiéntete. Si siempre estás molestando a tu esposa diciéndole que le falta esto, aquello, a los hijos, si siempre estás a disgusto, arrepiéntate. Si eres una persona tacaña que no da en este momento en donde hay tantas personas que tienen necesidad, arrepiéntete. Miserable es aquel que no deja propina. Miserable es el que no da a los necesitados si no los conoce. Miserable es el que por regla maltrata a los demás. Miserable es aquel que no arriesga su seguridad financiera por nadie. Tú le pides un favor, pero siempre necesita algo o tiene que pagar algo. Nunca tiene para ayudar a nadie. Miserable es aquel que si hace un favor, espera ser correspondido o cree tener cierto derecho sobre su deudor. Miserable es el que cumple con Dios en su diezmo porque no le queda de otra. No lo da con alegría. No contribuye al beneficio de su comunidad. Miserable es el que si da, es lo que le sobra, no lo que quiere. Miserable es el que cree que está bien y que no tiene que corregir nada en su vida. Si tú tienes alguna de estas desagradables adscripciones, desagradables atributos, creo que pertenecemos a la Odisea, tú y yo. Jesús no se equivocó en poner este mensaje al final. Jesús no se equivocó en mandar esta como la séptima carta. El número 7 en la Biblia denota algo que es espiritual.
que tienes que buscar la perfección espiritual. 7, número perfecto, número de perfección espiritual. Y esta iglesia, si algo carece, es de ser espiritual. Perdóname. Siempre podemos dar más. ¿Cuánto oras? ¿Qué tal ayudas? Ahorita que nadie te supervisa, ¿estás leyendo diario la Biblia? ¿Tienes un tiempo devocional diario con Dios? No. Perdóname, pero eres un miserable. Soy un miserable. El verso 16 de ahí de Apocalipsis 3. Búsquelo. Verso 16. ¿Ya llegó? Como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. ¡Wow! ¡Qué crítica! ¡Qué palabra tan dura! ¡Qué palabra tan tremenda! ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. ¿Quién es el remitente de la carta? Es Jesús. Cuando tú comienzas a leer la carta y él empieza diciendo, escribe esto al ángel de la iglesia de la Odisea, pero nota esto, lo que quiero que notes es, esto dice el amén. Esto dice el amén. La crítica no viene de cualquier persona, y aunque es el propio Señor Jesús el que está hablando, no lo hace desde el título del Cordero, no lo hace desde el título del Salvador, no lo está haciendo, no está criticando la actitud desde el título del Redentor, está criticando la actitud que tenemos, la actitud que tiene la iglesia desde el título del amén. Amén es una palabra hebrea. Mucha gente dice amén y terminan de orar y amén, pero no saben ni qué está diciendo. Amén es una palabra hebrea que significa firme, confiable, digno de confianza. Y cuando lo usamos como adverbio al terminar de orar, al terminar de establecer nuestra comunicación con Dios, lo usamos como adverbio, significa ciertamente o así es. Y cuando lo usamos como interjección, es así sea o de cierto. Cuando lees a la Biblia que dice de cierto os digo, está diciendo Jesús, amén, amén. Por eso a veces yo digo más de un amén, amén, amén. ¿Qué te estoy diciendo? Que quede bien firme, que quede bien cierto, bien asegurado, porque esto que está escrito es confiable, es lo que está diciendo el amén. Cuando habla el Señor Jesús desde el atributo del principio, porque así dice, ¿no? Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero que dio inicio a todo. ¿Cómo dice la versión Reina Valera? Aquí escribe en el amén. Sí. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ok, ya está. Está hablando desde el atributo del principio. El amén nos está hablando desde el atributo del principio, del griego arjé, que significa jefe. El principio, como está escrito aquí, no significa nada más en un sentido de orden numérico, significa en un tipo de rango, de dignidad, de dominio, de gobernante. Como por decir algo, si estuviéramos en una monarquía, el principio sería el rey, ¿sí me entienden? En pocas palabras, él está exhortando desde el énfasis de la firmeza del soberano. Él te está exhortando desde la posición más alta de autoridad. Jesús no solo está reprochando nuestra actitud, sino además nos está tirando la venda y nos está enseñando cuáles miserias son las que tenemos. Nos llama a esta iglesia de este tiempo, nos llama pobres, del griego ptojos, que quiere decir mendigo o pordiosero, pero quiero que pongas atención a aquel que exhibe su mendicidad públicamente. Pobre, ojos,
alguien que exhibe su mendicidad públicamente. ¿Qué tal te comportas? ¿Qué dice la gente de ti? Ahí viene el religiosillo, ahí viene el fanático, ahí viene el criticón. Perdóname, pero el evangelio parte de otro punto. Parte no del punto de la religiosidad, parte del punto del amor, parte del punto de la enseñanza, parte del punto de encaminarte a la eternidad, no de obligarte a entrar en ella. Ese no es tu papel. Parte del punto de ofrecer la oportunidad, no de ser juzgador, no de ser criticón. ¿Qué tal andamos? Bien miserables, bien pobres. Exhibimos nuestra miseria. Hace unos días platicaba con mi suegra que vive en Estados Unidos. Y ella me comentaba que estaba platicando con las personas que trabaja, con una chica que quería saber de la palabra. Y estaba haciendo algunas preguntas, pero no faltó alguien de una religión. Y lo voy a decir. No faltó la testigo de Jehová que fue de metiche a querer tirar todo lo que estaba tratando de ilustrar y de ejemplificar mi suegra con esta chica. Pero de repente ocurrió algo que evidenció de qué lado está el Señor. Las demás personas que se habían acercado a escuchar, que trabajan con mi suegra, le dijeron a esta persona, testigo de Jehová: a ti no te creemos. A ti no te creemos. ¿Y por qué no? Si yo también hablo de Dios, contestó. Porque tú te comportas de otra manera. Eres grosera, eres soberbia, eres amargada, e inclusive tu vocabulario a veces te ha escuchado groserías. ¡Wow! ¡Wow! Ahí tenemos cuán difícil es poder evidenciar a Cristo con nuestra vida, aun cuando se supone y crees que no te están viendo. Si bien esta persona era de traer otra religión, pero también nosotros a veces andamos eximiendo nuestra mendicidad públicamente. Le decimos a la gente: cree en el Señor Jesús porque Jesús te provee, y luego ahí andas metiéndote en todas las posibilidades de préstamos, andas tocando todas las puertas y no recurriste al primero que tiene el oro y la plata, Jesús. ¿Dónde está tu oración por la confianza? Ayer platicaba con una de mis sobrinas y me decía el costo que tienen sus brackets. Y ya quería hacer, no sé, como esas películas antiguas de México, de ya viene vieja, ya me voy vieja, y que tenían muchos trabajos. Pero gracias a Dios ella entiende que no es por su esfuerzo, que Dios es el que provee. Lo bueno, porque él iba a jalar las orejas, pero ella solita lo entendió. Jesucristo llama a la iglesia de esta generación ciega, del griego tuflos, es decir, el que ve opaco, el que ve nublado, y se está refiriendo a la ceguera física, pero también a la ceguera mental. ¿Qué tal eres de corto en tus pensamientos? ¿Qué tal eres de recalcitrante? Si no es como tú dices, no se hace. Si no es como tú crees, no está bien. Si no es de la manera en que tú impones, todos están mal. Oh, ciego, ciega. La Biblia dice: en los muchos consejos hay sabiduría. Dime si no estamos así. Hace unas semanas también tuve otra plática. Ahora todo es por Zoom, por videollamada, lo sabes. Ahora todo es por teléfono. Y tenía una llamada con una hermana que vive en algún estado de esta república. No voy a decir su nombre ni el estado. Y me sostenía y me decía y se quejaba de cómo están llevando a cabo las cosas ahora a raíz de la pandemia en su congregación. Y yo le decía: sea más abierta, tenga otra visión. Pero en cuanto le dije: es que eso de las denominaciones no sirve. Y no sirve porque ahora hay que entender que no somos de diferente adscripción ni sectarios, sino todos somos hijos del Rey, solo que tenemos diferentes funciones. Bueno, no, ahora se volteó la cosa, ahora defendía y pataleaba y decía que no, que su denominación, su movimiento religioso estaba bien. Yo no me meto en esas cosas, porque meterse en esas cosas, alegar por esas cosas, es perder el tiempo, porque lo que tenemos que entender es que no hay que ser cortos mentalmente.
Jesucristo mismo, cuando sanaba a una persona, nunca verás en la Biblia que sanó a 2 personas de la misma manera. Jamás. Inclusive nunca liberó a 2 personas endemoniadas de la misma manera. Porque todo dependerá de lo que el Espíritu Santo dicte en ese momento. Hay personas que hasta tienen una metodología para compartir el Evangelio. ¡Wow! ¡Qué cuadrados somos si hacemos así las cosas! Estamos limitando el Espíritu de Dios. Dime si ahora no todos jalan agua para su molino y dicen, no, la mía es la buena. Aquí mi iglesia, mi congregación, mi pastor. No es tu pastor, no es tu iglesia, la iglesia es de Cristo y el pastor de pastores está ahí arriba. Nosotros nada más somos administradores acá en la tierra. Las ovejas que pertenecen a esta congregación, a Masada Adulam, no son mías y lo entiendo perfecto. Están conmigo porque voluntariamente se sujetan a la enseñanza y a la autoridad de esta persona que Dios puso a liderar, nada más. Jesús llama a esta iglesia de este tiempo desnuda. Gumnos del griego. Absolutamente o relativamente o literalmente o figurativamente desnudo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? A veces tenía un dicho mi mamá cuando alguien mostraba lo que había en el interior de su corazón, cuando uno mostraba sus verdaderas intenciones. Mi mamá tenía un dicho que era, ya sacó el cobre. Porque antes combinaban cobre con otras aleaciones para venderte como oro, como plata, y entonces al meterle cobre pues pierden su valor y pierden su grado de pureza. Entonces de ahí la frase, sacó el cobre. ¿Qué tal andas sacando el cobre? ¿Qué tal andas sacando el cobre? ¿Qué tal andas exhibiendo tus más íntimos y perversos pensamientos con tus actitudes? ¿Le estás hablando a los demás por conveniencia? ¿Te buscas tener amistades bien encumbradas, posicionadas o en puestos claves porque te conviene? ¿O porque realmente les quieres compartir el cristianismo? ¿Sales con alguna persona porque te conviene, se ven bien, garantizaría tu futuro? ¿O porque es la persona que Dios escogió para ti? Eres de aquellas personas que dicen, no, todos mis hijos, mejor di todo para nosotros. Muchas personas cuando piden a Dios dicen, Señor, pero no te pido para mí, te pido para mis hijos. No, mal hecho. La verdad es que tú también quieres esa bendición y entiéndelo, si tú tienes bendición, tus hijos tendrán bendición. Entonces, exhibimos nuestra desnudez cuando exhibimos nuestros errores, cuando exhibimos lo peor de nosotros ante la menor provocación. Y has de decir este día, híjole, ni hubiera sintonizado. Mejor hubiéramos puesto, ¿verdad? Atención, atención. Aviso de spoiler, use casco. Ya me regañó. Ya me dijo, ya el Señor hoy me dio duro. Bueno, ¿sabes qué es lo bueno de los profetas? Siempre reprendemos, pero damos salida, gracias a Dios. ¿Cómo se resuelve el problema? El Señor da la clave para la resolución de los problemas de la congregación de la Odisea, de la congregación de este tiempo. El Señor da las claves de cómo resolver estos problemas que quizá estamos atravesando tú y yo. Porque yo ciertamente estoy seguro que a lo mejor no entras en todos los rubros, no entras en todas las críticas, pero en una que otra sí entrarás de todo lo que dijimos. No hay quien se salve. Yo mismo entro en algunas, no en todas. Pero no hay quien se salve. ¿Cómo resolver este problema? Bueno, el Señor da una clave, dice más adelante, y menciona que es a través del oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Tenemos que adquirir santidad bajo diversas pruebas. Ahorita se está probando tu santidad. Ahorita que nadie te ve, ahorita que no puedes asistir a la congregación, inclusive los rebeldes que están yendo están probando su santidad. Segundo mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo es exponerlo a que se enferme.
Wow, yo tendría cuidado. Ahorita se está exhibiendo la prueba. ¿Cómo estás reaccionando ante la escasez de dinero, de trabajo, ante la convivencia excesiva que tienes con todos los miembros de tu familia? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Quieres pasar esta prueba? Déjate forjar, déjate purificar por la prueba. Compra también, les dice, compra ropas blancas de mí. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Empieza a conducirte como Jesús lo haría. Piensa, me están ofendiendo, ¿cómo reaccionaría Jesús? Me están agrediendo, ¿cómo reaccionaría Jesús? Ante esta situación económica, ¿qué haría Jesús? Ante este temor que de repente me quiere embargar, ¿cómo reaccionó Jesús? Ante este asunto familiar que estoy teniendo, ¿qué haría Jesús? Empieza a conducirte como Jesús y estarás comprando ropas blancas. ¿Por qué? Porque las estás comprando con tus actos, con tus hechos. Y tercero, compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Empieza a hacer una introspección, empieza a tener verdadero conocimiento de tu condición. No te escudes bajo es que yo soy así. No, analízate. ¿Qué éxito estás teniendo en tu vida? ¿Y qué fracasos has pasado? Y te vas a dar cuenta que todos ellos son frutos de una actitud. Y en cuestión de una vida espiritual, ¿qué cosas estás dejando de hacer? Analiza tu condición. No me digas yo creo, no me digas oro, no me digas tengo fe, cuando ni siquiera abres tu Biblia. Cuando solo eres cadocho y solo cada 8 días escuchas palabra. No seas cadocho. ¿O qué? ¿Nada más comen cada 8 días? También hay que alimentar el espíritu. Termino diciéndote, la pregunta es, después de todo lo que hemos oído a través del mensaje del Señor, ¿nos damos cuenta de nuestra real condición? ¿O será que nos comportamos como miserables? Yo te invito, amado, yo te invito a que reflexionemos. Yo te invito a que hoy seamos críticos con nosotros mismos. Porque es triste ver que la última carta que se es mandada a las iglesias es esta. Pero es la condición real que tiene el evangelio hoy día. No te emociones por mensajes motivacionales. No te emociones porque la unción no está en el grito. Emociónate porque estás logrando conquistarte a ti mismo. Emociónate porque estás logrando domar tu pandemia de pecado personal. Ese es el verdadero peligro. Si te mueres por cualquier enfermedad, no te preocupes. Si estás bien, vida eterna. Pero si tienes la enfermedad llamada pecado dentro de ti, si te mueres, ¡ay, mi Dios! Dios tenga misericordia de ti. El que tenga oído, oiga, dice el mensaje final. Ahí como estás, acompáñame haciendo una oración. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, yo, Israel Chapa, admito y confieso que quizá no en todos los adjetivos que se mencionaron, pero alguno que otro, sí me he comportado como un miserable. Si he tenido actitudes quizá demasiado cómodas, demasiado tibias, demasiado acomodadas, sabiendo que se puede hacer más. Porque no es una excusa esta pandemia para poder hacer más. Al contrario, tengo más tiempo de lectura, tengo más tiempo de comunión contigo, Señor. Y tal vez estoy dedicando lo mismo que hago desde antes de que existiera esta enfermedad. Deberíamos de estar haciendo más cada vez.
Porque finalmente, ¿de qué me sirve ganar el mundo entero si pierdo mi propia alma?, dijo el apóstol. Y es verdad. ¿De qué nos serviría tener no sé cuántos integrantes en la congregación? ¿De qué nos serviría tener no sé cuántos likes en las redes sociales? ¿De qué nos serviría tener no sé cuántas visitas en el blog de esta congregación si el que dirige se comporta como un desventurado, como un miserable? Que cada uno de nosotros podamos hacer, Señor, un examen de introspección y nos demos cuenta realmente de nuestra condición y actuemos en consecuencia. Gracias por las pruebas que fuerzan a probarnos en santidad. Ayúdanos a tener actos como tú lo harías para comprar ropas blancas. Y, Señor, que tu palabra sea un colirio para mis ojos para que pueda yo ver mi verdadera condición. Bendice a cada hermano que actúe en consecuencia a través del cambio que pueda experimentar a partir de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la iglesia dice, si bien a veces la palabra es un bálsamo, a veces también necesitamos que la palabra sea un aguacero como el que cayó ayer en la Ciudad de México, que limpie la ciudad, que arrase con lo que está suelto. Porque si bien puedes ver hoy mismo y sales a la calle y puedes ver que un gran número de hojas y ramas cayeron de los árboles, yo te garantizo algo. Gracias a eso, la próxima primavera estarán más llenos de hojas verdes, de ramas, inclusive de fruto. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por las bendiciones adquiridas, por los bienes recibidos a lo largo de esta semana. Padre, gracias te damos por lo bueno que has sido, Señor, porque en medio de toda esta desazón y de todo este mare magnum de cosas que están pasando en el mundo, tú de alguna manera nos sigues proveyendo, nos sigues dando, nos sigues acercando a lo necesario. Sabemos, mi Dios, que hay cosas que están pendientes por hacer, que hay cosas y planes que están pendientes de realizar, pero sabemos que en tu infinita gracia todo tiempo es perfecto y que tú permitirás, que se realicen en tiempo y forma cuando sea el mejor momento. Gracias por los que están sanos, por los que están resguardados, por los que tienen trabajo, por los que tienen una fuente honesta de ingresos. Gracias por ellos, Señor. Gracias te damos, Dios, por la salud. Gracias por el techo que nos cobija ante las inclemencias del tiempo. Gracias por quien nos acompaña en la vida. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos. Gracias por los grandes que aunque viven aparte, Señor, yo sé que tú les estás guardando a ellos y a toda su familia. Gracias, Dios, por cada una de las cosas, aunque no veo, y que tú nos das. Agradecidos, te bendecimos. Agradecidos, volteamos hacia ti, sabiendo que quizá muchas de las cosas que recibimos no merecemos, y sin en cambio, como buen Padre amoroso, nos las otorgas. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y la iglesia dice, amén. Pues es domingo, para nosotros es Shabbat, es día de reposo, eso significa Shabbat, día del Señor. Ya cumpliste con el Señor, disfruta tu familia, vive en armonía este día, almuerza rico, come rico, no sé, haz lo que tú quieras, juega un juego de mesa, haz algo que integra a tu familia, haz algo en lo cual Dios se pueda enorgullecer que hagas con los tuyos. Mucha gente dice que este año es un año perdido. No, es un año bien aprovechado, porque hemos tenido más tiempo con la familia. ¿Cuántos dicen amén? Así es que te deseo un domingo excelente, que el Señor siga bendiciéndote, y si te parece bien, a las 8 nos escuchamos en la transmisión sobre la enseñanza del Apocalipsis.
Que Dios te bendiga. Dios te bendiga a todos los que nos escucharon, a ti que quizá es la primera vez que nos escuchas, siéntete bienvenido y todas las veces que quieras estar en línea con nosotros será una bendición para nosotros. Y si algún día terminando esto nos quieres visitar, pues estamos a tu disposición. Recibe una bendición. Iglesia de Cristo Masada Dulam, a todos reciban una bendición. Saluden a la iglesia, hermanos. Dios les bendiga. Dios te bendiga y disfruta tu domingo.